Anatomía de la médula espinal. Como ya vimos en la clase anterior, el sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra dentro de la cavidad o está contenido dentro de la cavidad craneana, a diferencia de la médula espinal que viene siendo la continuación de este encéfalo, la cual se posiciona en el canal vertebral. Por lo tanto, podemos decir que en un adulto la médula espinal se dispone entre el foramen magno del hueso occipital y el disco aproximadamente en el disco intervertebral entre las vértebras L1 y L2. Esta médula espinal, al igual que el sistema nervioso central, se forma a partir del tubo neural. En este caso corresponde a la porción de ese tubo que se encuentra desde el cuarto somita hacia atrás, o sea, hacia caudal. Si bien es cierto, la médula espinal o el tubo neural en general se comienza a formar a la par con las estructuras mesodérmicas que corresponden a la futura columna vertebral. Por lo tanto, en un inicio del desarrollo embrionario, la médula espinal está contenida dentro de todo el canal vertebral. Lo que ocurre es que el sistema locomotor o los huesos crecen mucho más rápido que el tejido nervioso. Por lo tanto, la médula espinal, a medida que va creciendo el cuerpo, su porción más caudal va quedando dispuesta un poco más arriba que el final del conducto vertebral. Por ejemplo, en el quinto mes de gestación, la médula espinal se dispone a nivel de S1, de la vértebra sacra 1. En cambio, en el recién nacido, ya la médula espinal se dispone a la altura de la vértebra lumbar número 3. Y como ya habíamos mencionado, en el adulto la médula espinal se dispone entre L1 y L2, a la altura del disco intervertebral. Desde un punto de vista macroscópico podemos observar de que la médula espinal corresponde a un cilindro de tejido nervioso, el cual viene estando un poco aplanado en el sentido anteroposterior y que presenta ciertas diferencias en este cilindro. No es un cilindro parejo, sino que presenta ciertos ensanchamientos en algunos sectores y termina a modo de cono, el cual se conoce como el cono medular. Además podemos apreciar la presencia de los nervios espinales, quienes emergen de manera ordenada y en números pares. Por lo tanto, podemos establecer visualmente una segmentación o es la evidencia de la formación metamérica de la médula espinal. Esto nos facilita el estudio debido a que en la presencia de la salida de estos nervios podemos ir, como dije anteriormente, estableciendo segmentos medulares. Por lo tanto, vamos a encontrar 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un pequeño segmento coxígeo. Cada segmento está relacionado a un par de nervios, los cuales van a tener un territorio de inervación tanto sensitiva y motora. Por lo tanto, podemos decir que a excepción del primer par de nervios cervicales, todo el resto de los nervios espinales corresponden a nervios de carácter mixtos, o sea, con un componente sensitivo y un componente motor. Entonces, si volvemos a la descripción de la médula espinal como un cilindro, les había comentado de que presenta algunos engrosamientos, los cuales se disponen en los segmentos C3 y T1 y de T10 y entre T10 y L1. Estos engrosamientos se conocen como las intumescencias. En el primer caso, entre los segmentos C3 y T1, vamos a encontrar a la intumescencia cervical. En cambio, entre T10 y L1 vamos a encontrar la intumescencia lumbar. Estas intumescencias no son más que la presencia de una gran cantidad de neuronas destinadas al control de las extremidades, tanto en su parte sensitiva como en su parte motora. Intumescencia cervical para principalmente el miembro superior y la intumescencia lumbar para el miembro inferior. Además, hacia el final de la médula se empieza a adelgazar
y se va a formar una estructura cónica que se denomina el cono medular, que corresponde a los primeros nervios sensitivos que vienen entrando a la médula y los últimos motores que van saliendo de la médula. Al igual que todo el sistema nervioso central, habíamos dicho que dentro de los sistemas de protección estaban las meninges. Y las meninges corresponden a 3 capas, siendo la dura madre la capa más externa y fibrosa, la aracnoides la capa intermedia y la pía madre la capa más interna, la cual está íntimamente relacionada con el tejido nervioso. A pesar de que vamos a tener una clase en donde vamos a profundizar acerca de la anatomía y las dependencias de las meninges, es necesario explicar algunos detalles para poder mejorar la comprensión de la anatomía de la médula espinal. En el caso de la dura madre se dispone dentro de todo el conducto vertebral, el canal vertebral, pero no está adherido al hueso, a diferencia de la dura madre que se ubica en el encéfalo. Entonces, a esta porción que está relacionada a la médula espinal se le conoce como el saco dural. Y como ya lo mencionamos anteriormente, la médula espinal se dispone entre L1 y L2. Por lo tanto, desde ahí hacia el final del canal vertebral hay un espacio y en ese espacio se dispone o se describe en realidad la porción que queda del saco dural, que se denomina el fondo de saco dural, ubicado a la altura de la vértebra S2. Ahora bien, ¿cuáles son las estructuras que podemos encontrar o los elementos anatómicos que podemos encontrar dentro de este fondo de saco dural? Primero vamos a encontrar las raíces nerviosas que se tuvieron que alargar para mantener la relación inicial entre el tubo neural y la formación metamérica de los nervios espinales. Además, vamos a encontrar de que estas raíces nerviosas que forman la cola de caballo o caudequina están flotando en el líquido cerebroespinal contenido en ese sector. Recordemos que el sistema nervioso está flotando dentro de las meninges que están conteniendo un líquido, que es el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Por lo tanto, todos los espacios que no contienen tejido nervioso o no están conteniendo al sistema nervioso central están llenos de líquido. Es por eso que el saco o el fondo de saco dural es un gran reservorio de líquido cerebroespinal, que es ahí por donde también se pueden hacer intervenciones como por ejemplo las punciones lumbares. Ese sector también se conoce como la cisterna lumbar, ya que es un gran reservorio de líquido cerebroespinal. Por lo tanto, dentro del fondo de saco dural ya sabemos que hay una cisterna lumbar que está llena de líquido y que está la cola de caballo o caudequina. En ese sector va a ser el filum terminal. Y el filum terminal es la continuación de la pía madre. Recordemos que la pía madre es el tejido o la meninge que está pegada al tejido nervioso. Por lo tanto, cuando se forma el cono medular y se empieza a terminar la médula espinal, la pía madre se continúa y se enrolla y forma un filamento que llega hasta el final del conducto, hasta el final del saco dural, lo que se conoce como el filum terminal interno. Después, este filum terminal interno se une con lo que queda o con el final del saco dural, que también va a generar un filum. Y este filum se conoce como filum terminal externo, el cual se va a ir a insertar a nivel del hueso coxis. Y la otra dependencia de la pía madre que podemos apreciar a lo largo de toda la médula espinal corresponden a unas prolongaciones laterales que se disponen entre la pía madre y la dura madre. Y eso se conocen como los ligamentos dentados, que también sirven como puntos de referencia desde el punto de vista quirúrgico. Por último, la aracnoides es el espacio que queda entre la dura madre y la pía madre y es ahí donde se genera un espacio que se denomina subaracnoideo, que es por donde está o va discurriendo el líquido cerebroespinal.
Como había mencionado antes, la dura madre no está pegada al conducto vertebral, no está pegada al hueso. Por lo tanto, se genera un espacio entre la dura madre y la columna vertebral. Ese espacio se conoce como el espacio epidural, el cual está relleno por tejido conectivo laxo, tejido graso y una gran cantidad de plexos venosos. Continuando con la descripción de la médula espinal, desde el punto de vista externo, además de las intumescencias y el cono medular, podemos apreciar la disposición de varios surcos y una gran fisura que se denomina la fisura mediana ventral, que es un lugar por donde circulan los vasos espinales o arterias espinales anteriores. También podemos ver a dos pares de surcos que se denominan surcos ventrolateral y surco dorsolateral, que son los lugares donde emergen las raíces o raicillas nerviosas para la formación de los nervios espinales. Además de los surcos dorsolaterales, podemos encontrar en la línea media de la médula espinal por posterior a un gran septo mediano dorsal. Y a nivel de las intumescencias cervicales, vamos a poder notar la presencia de otro surco que se dispone entre este septo mediano dorsal y los surcos dorsolaterales, el cual se denomina el surco intermedio dorsal. Ahora, para referirnos a la configuración interna o la anatomía interna de la médula espinal, vamos a centrar el análisis a partir de cortes transversales de la médula espinal, en donde en una primera instancia nos podemos dar cuenta de que la disposición de la sustancia gris está en el centro de este cilindro medular y tiene una forma como de una H o una mariposa. Recordemos que la sustancia gris corresponde a la acumulación de somas neuronales con sus dendritas, con sus glías asociadas y también con la presencia de muchos capilares. Esta configuración de forma de H está dada por la presencia de unas estructuras descritas de la sustancia gris que se conocen como astas. Existen dos astas anteriores o ventrales, dos astas dorsales o posteriores, también se les denomina cuernos, y a nivel de la médula torácica, de los segmentos torácicos, de la mayoría de los segmentos torácicos, podemos encontrar la presencia de astas laterales. Y para poder unir el lado derecho con el izquierdo, existe una sección de sustancia gris intermedia que se conoce como la sustancia gris intermedia o también la comisura gris. Al observar estos cuernos o astas, siempre en un corte transversal, nos podemos dar cuenta de que hay una diferencia morfológica entre las anteriores y las posteriores, o ventrales o dorsales, en donde las ventrales vienen a ser más cortas y más anchas y las dorsales vienen siendo más alargadas pero más delgadas. Ahora, desde el punto de vista funcional, podemos establecer una línea media imaginaria para separar el lado anterior del lado posterior de la médula, para así poder establecer una relación en base al surco limitante que aparece en el tubo neural, el cual divide a la placa alar de la placa basal. Por tanto, las astas anteriores que derivan de la placa basal corresponden a neuronas de tipo motora y las astas posteriores o dorsales corresponden a los derivados de la placa alar. Por lo tanto, en las astas posteriores podemos encontrar neuronas sensitivas. Cabe destacar que las astas anteriores y posteriores corresponden a información de tipo somática. Por lo tanto, son somatomotoras astas anteriores y somatosensitivas en las astas dorsales o posteriores. Ya que en el caso de las astas laterales, ellas presentan neuronas de tipo autónoma, en este caso para el control del sistema nervioso simpático. Debido a que están en la mitad de esta médula o de la anteriormente presencia del surco limitante,
Estas astas laterales contienen neuronas de tipo viscerales, porque son autónomas, pero la mitad anterior corresponden a neuronas visceromotoras y la mitad posterior viscerosensitivas. En el caso de la zona intermedia o comisura gris, vamos a establecer de que existen neuronas de tipo intercalares, o sea, que permiten la comunicación entre el lado izquierdo y en el lado derecho. Además, podemos apreciar que existe un pequeño espacio derivado de la reducción del lumen del tubo neural, el cual en este caso se denomina el epéndimo o canal central. Con respecto a la sustancia blanca, vamos a establecer de que es un conjunto de axones, en este caso que transportan información de tipo ascendente y descendente, ya que la médula espinal es un medio de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Por lo tanto, hay información que está llegando desde los receptores o ecteroceptores, propioceptores, visceroceptores que están repartidos en el cuerpo, están llegando a través de los nervios espinales y están subiendo hacia centros integradores encefálicos, como así también está descendiendo información que viene desde el encéfalo hacia el resto del cuerpo. Por lo tanto, vamos a resumir que en la médula espinal, en la sustancia blanca de la médula espinal que está rodeando estas astas de sustancia gris, podemos encontrar fibras o axones ascendentes y descendentes, de los cuales podemos decir que los axones ascendentes van a transportar información de tipo sensitiva y los descendentes información de tipo motora. Cabe destacar que también la médula espinal puede funcionar a nivel segmentario o a nivel intersegmentario, por lo tanto van a existir fibras de conexión entre los distintos segmentos de manera individual o de manera grupal entre varios segmentos. Un ejemplo de ello son los reflejos, que pueden ser monosinápticos y también pueden ser polisinápticos. Por lo tanto, para establecer una diferencia anatómica dentro de la sustancia blanca, vamos a utilizar los surcos que presenta la médula espinal visto desde un corte transversal, en donde vamos a distinguir un cordón anterior que se encuentra entre los surcos ventrolaterales, cordones laterales que se encuentran tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la médula entre el surco ventrolateral y el dorso lateral, y finalmente un cordón posterior o dorsal que queda limitado entre los surcos dorsolaterales. La fisura mediana ventral y el septo mediano dorsal van a establecer diferencias entre izquierdo y derecho dependiendo del cordón al cual pertenezcan. En el caso de la fisura mediana ventral va a dividir al cordón anterior en izquierdo y derecho y el septo mediano dorsal al cordón posterior en un cordón posterior derecho e izquierdo. Como ya habíamos mencionado, a nivel de los segmentos cervicales aparece un nuevo surco conocido como el surco intermedio dorsal, el cual evidencia la presencia de una agregación de sustancia blanca en esos segmentos y separa al cordón posterior en un fascículo denominado grácil y otro cuneiforme, o gracilis y cuneatus, antiguamente denominados fascículos de Gold y de Burdach, o de Burdach. Y para finalizar esta primera parte de la descripción de la médula espinal, vamos a señalar de que en cada sector descrito, ya sean las astas anteriores, posteriores, laterales, cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior, existe una sistematización dependiendo de los grupos neuronales, ya sea sustancia blanca o sustancia gris, que cumplen ciertas funciones. Es por eso que dentro de por ejemplo, de las astas posteriores vamos a encontrar distintos sectores que van a tener distintos tipos de funciones para la captación de la sensibilidad somática,
y en el asta anterior van a haber distintos grupos o pequeños núcleos que van a tener una función determinada. En el caso de la sustancia blanca vamos a dividir estos cordones ya que son una gran cantidad de axones ascendentes y descendentes. Los vamos a dividir en fascículos y vamos a encontrar el grupo de los fascículos ascendentes y descendentes, que son los que vamos a describir en la segunda parte de este análisis anatómico de la médula espinal.